Parece que esta mañana me pasé con el tiempo y ahora me pusieron una especie de cosita que da electricidad si me paso de algunos minutos. Es un honor para mí estar acá y si tomo mate no es por falta de respeto, sino es porque me siento como en casa. Antes de poder leer la palabra de Dios, quería compartirles que mi papá y mamá mandan muchos saludos. Mi papá me dice, 1 Corintios 15:58, decirle a los hermanos, ¿te lo acordás? Así que, hermanos míos, amados, los quiero mucho. Nada, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo no es en vano. Cuando uno piensa en que todo tiempo pasado fue mejor, tendría que charlar a solas con Salomón. Y Salomón se enojaría de eso. Él diría en Eclesiastés, cada vez que se te ocurre decir todo tiempo pasado fue mejor, no estás hablando con sabiduría, para decirlo de una forma gentil. Pero las heladeras antes duraban toda la vida, y ahora todo duran, claro, la heladera sí, eso puede ser. No, pero antes vos dejás la bicicleta en la calle, está bien, o la podés dejar, capaz que no la vuelvas a encontrar, es cierto. ¿Por qué no tengo que decir que todo tiempo pasado fue mejor? Déjame que te diga un secreto. Dios tiene varios nombres porque uno solo le queda chico para describir todos sus atributos y virtudes. Dios es un gran historiador, narrador de historias. Y siempre le gusta dejar los mejores capítulos para el final. Siempre. Y si uno se queda mirando, lo que pasó, se pierde de lo que viene. Y no quiero ser positivista, decir todo va a estar bien, porque no es que todo va a estar bien porque tiene que estar bien. Déjame que te dé algunos ejemplos. A ver, ¿qué fue lo mejor de la historia de Moisés? Sus primeros 40, bueno, la pasó bien dentro del palacio. Los segundos 40, perdió toda autoestima que hasta quedó tartamudo por contagiarse de las ovejas que cuidaba, de su suegro Jetro. Lo mejor vino en el último tercio de su vida. Esa es la aventura de Moisés que contamos. Se sostuvo viendo el invisible al final. Las maravillas de Dios al final. Ver a Dios cara a cara al final. Y como si fuera poco, Dios le anunció el día que iba a partir. Y le dijo, subí, y cuenta al final de Deuteronomio que nunca se volvió a levantar un profeta como Moisés. No perdió el vigor, no perdió la visión, no perdió la comunión con el Señor. Lo mejor le pasó al final. Vamos a otro ejemplo más. ¿Te ubicás a Juan, el discípulo amado? ¿Qué puede ser mejor que ver los milagros de Jesús? Que escucharlo decir, Lázaro ven fuera y viene. Que verlo resucitado. Hay algo mejor todavía. Tenía arriba de 90 años. Lo peor que le puede pasar a una persona mayor es que lo dejen abandonado, solo. Como si fuera un reality, arreglándosela como puede en una isla. ¿Sabes que lo mejor de lo mejor le pasó al final? Vio cosas que lo hicieron asombrar y decir, ¡wow! Caigo de rodillas en oración. Lo vio a Jesús como nunca lo había conocido antes. Vio lo que vos y yo algún día vamos a ver. Lo que cantamos en esta noche, el rostro resplandeciendo como un sol, el rostro de Jesús. Siempre el Señor deja lo mejor para el final. Alguno dirá, bueno, pero cuando uno es más joven hay ciertas cosas que puede hacer y cuando uno va creciendo hay ciertas cosas que no puede hacer seguro, pero los mejores capítulos son los que vienen y no los que pasaron. Porque todo el embudo de tu historia y de la historia de la humanidad llegan a un punto de un vértice que es el encuentro con Jesús, tu regreso. Cuando vos y yo estemos para siempre con Él. Eso es lo mejor que nos puede pasar en la historia de la vida. Vamos a un par de sucesos más. ¿Eres gente mayor, muy mayor? ¿La ubicás a esta viejita Ana, hija de Fanuel? La que servía con más de 84 años de viudez, 7 años estuvo casada y después te lo deja a criterio tuyo para que hagas las cuentas. Esta mujer no dejaba de servir a Dios con ayunos y oraciones, día y noche, y le pasó lo mejor de sus no sé cuántos años. Esa vez lo vio Jesús. Un tocayo de ella, Simeón, tenía muchos años.
pero el corazón le latía solamente con esta promesa del Espíritu de Dios. No te vas a ir, Simeón, sin verlo. Vas a ver la salvación de Israel. Todo lo que le pasó en la historia de Simeón, su justicia, lo que la gente pensaba de él, sus buenas obras, todo quedó opacado por lo mejor de lo mejor. Vio a Jesús cara a cara. ¿Qué es lo mejor que ha pasado en estos 115 años? Han pasado muchas cosas. Déjame que te diga, es sombra de lo que viene. No soy positivista. Lo que viene es Jesús. Lo que viene es un despertar de la iglesia. Lo que viene es persecución a nivel mundial de la iglesia. Lo que viene es la mejor versión de la iglesia. Lo que viene es lo mejor. Hay varias historias más de que siempre el Señor deja los mejores capítulos para el final. Ahora, ¿cómo está tu vida hoy? Déjame pensar que mis mejores oraciones yo todavía no las hice. Que los mejores milagros de Dios al servir al otro todavía no los vi. Déjame pensar que todavía no conozco todo lo que es mi Señor y por eso me sigue despertando expectativa y deseos de seguir conociéndolo. Déjame soñar y creer que todavía no he adorado lo suficiente y que por más que lea la Biblia todos los días, todavía hay profundidades que no he descubierto. Que hay secretos que Dios todavía no ha revelado y los puede seguir revelando. Cuando en mi vida cristiana sigo mirando que todo lo pasado fue mejor, tiendo a perder el primer amor. Porque el primer amor no es el metejón del primer momento cuando conocí a Cristo. El primer amor es, sigo amándolo cada vez más, y más lo conozco y más lo amo. Y es el centro de mi historia. Por eso, felices 115 años. La mejor versión de la iglesia es la que está el Señor produciendo antes de su regreso. ¿Sí? Esta mañana recordábamos Filipenses 1:6, el que empezó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No tiene que ver con lo bueno o malo que somos, tiene que ver con lo perfecto y fiel que es Él. Así que se viene lo mejor de lo mejor. Lo decía esta mañana, lo vuelvo a decir, Jesús me viene a buscar una novia despeinada, olvidadiza, sin zapatos y que todavía no se midió el vestido. Viene a buscar una iglesia santa, gloriosa, sin arrugas, sin mancha, ni cosa semejante. Y esta es la iglesia. Así que sos parte de esa iglesia. Y si el Señor no viene antes y nos toca partir, vamos a hacer nuestra mejor versión. Porque lo mejor no es lo que pasó, sino lo que el Señor creo que va a seguir haciendo. Termino con esta historia, todavía no arranqué el mensaje, esta mañana me fui con la introducción, por eso me pusieron el detector acá, explota todo en unos segundos. El rey David, en sus días nadie tenía tanta comunión como él. ¿Qué te puede pasar mejor? Que el Señor te diga de tu descendencia van a ser el Salvador, el Mesías, el Rey que va a reinar para siempre. Que Dios haga un pacto perpetuo con vos, con tu familia. Segundo Samuel 23 cuenta las últimas palabras de David. ¿Sabés de qué habla David en las últimas palabras? Él dice, estas son las últimas palabras, ahora como Maradona cuando habla en tercera persona, ¿viste? No, lo que pasa es que el Diego, bueno, él dice, habló el dulce cantor de Israel, así lo llamaban a él, dijo aquel que fue puesto en alto, y empieza a decir que el Espíritu de Dios había hablado por él, que sus palabras habían estado en su boca, y empieza a hablar de Jesús. Y empieza a decir que su regreso va a ser como cuando ves el sol en una mañana despejada que no tiene nubes. O como cuando cae el rocío, la lluvia sobre la tierra sedienta. Y dice esto David, está en los últimos momentos. ¿Quién no quisiera vivir un cuarto de historia de lo que vivió David? Batallas épicas, protecciones divinas, oportunidades sublimes, componer al menos un versículo de todos los que compuso. Sin duda, que los de Sabadell todavía le pueden cobrar los derechos de las canciones que se siguen cantando en tantos idiomas en todo el mundo. Las canciones de David son las más cantadas. Muchas de ellas hechas en un estudio de grabación muy precario llamado La Cueva de Adulán, en momentos de mucha opresión. Y habían pasado tantas cosas. Pero está por morir y dice, todavía no me pasó lo mejor. Dios todavía no hizo florecer toda mi esperanza. Hey, lo mejor todavía no pasó. Lo mejor no es lo que hicieron otros. Gloria a Dios por lo que hicieron otros.
Hoy nos toca, como la carrera de testimonio, cuando se pasa la posta, agarrar a nosotros lo que nos toca y correr nuestro mejor promedio, dar nuestra mejor marca, porque lo mejor es lo que el Señor está por hacer. Hecha toda esta introducción, alguno dirá, ¿cuándo terminará este muchacho si todavía no abrió la Biblia? Vamos a abrirla. Nos vamos a Colosenses capítulo 1. Cuando uno lee la Biblia y la lee con expectativa, pueden pasar cosas que cuando uno no la lee con expectativa. Es así. Cuando oro con expectativa, pueden pasar cosas que no pasan cuando oro sin expectativa. ¿Por qué? Porque la expectativa es como la medida de fe. Es una chispa de fe. ¿Te acordás cuando el Señor, en muchos de los milagros que hacía, le decía a la gente, ¿pero vos creés que yo lo puedo hacer? A 2 ciegos le dijo eso, y él les contestó, bueno, de acuerdo a su fe les sea hecho. Así que cada vez que vea la palabra de Dios, tengo que tener esa expectativa de que algo el Señor va a hacer, de que algo el Señor me va a hablar. Colosenses capítulo 1, sin duda, si no te lo sabes de memoria, lo habrás leído muchas veces, o te lo habrán recitado, o vos lo habrás dedicado a alguien. De hace muchos años, más de 20 años, una persona me enseñó que si uno quiere vivir su mejor historia con Dios, tiene que aprender a orar diferente. No es haciendo la vertical, no es gritando más fuerte, no es la posición, es ser efectivos en lo que uno pide. Y que no hay mejor efectividad que orar lo que Dios dijo que oremos. Orar la palabra. Esta mañana habíamos hablado algo de eso. Es cuando el Espíritu de Dios nos inspira a buscar oraciones, palabras, promesas, y yo empiezo a decir, Señor, me pongo de acuerdo con tu palabra, con tu Espíritu, y empiezo a pedirte que pase esto que vos mismo querés que pase. Porque es todo un tema tratar de... hay un par de tendencias así teológicas. Una es que si yo insisto, Dios me tiene que dar todo lo que yo le pido. Y no es tan así, porque Dios no es manipulable. Dios puede hacer lo que quiere y cuando quiere. Y si yo zapateo, no tiene problema. Y si lloro, no tiene problema. Y si ayuno 49 días, no tiene problema. Si yo le estoy pidiendo que me dé una piedra, es un padre bueno y no me va a dar una piedra, me va a dar pan. Y a veces le pido cosas que yo quiero que Dios cambie, cuando en sí, cuando nos ponemos a orar, lo más interesante es que no es que cambie a Dios de opinión para darme lo que le estoy pidiendo. Lo más interesante es que mi corazón empieza a cambiar para que yo le pida lo que Dios quiere que le pida. No sé si se entiende. La Biblia dice en Lucas 9, cuando cuenta la transfiguración, que Jesús empieza a orar y los discípulos ven que su rostro empieza a cambiar. Cambian cosas cuando uno ora con expectativa. Cuando uno está dispuesto a que la oración sea mucho más que un comentario de las cosas que necesito. Y empiezo a creer de que Dios puede abrir puertas que estaban cerradas. Y puede contestar y cumplir promesas que hace tiempo estoy necesitando que se cumplan. Así que es interesante. Algunos creen que si insiste, Dios se lo tiene que dar. Y hay otros que dicen, bueno, ¿para qué orar si de última Dios va a hacer lo que tenga que hacer? Que Dios lo haga, Señor, haz tu voluntad y ya está. Y entonces, ¿para qué tantas veces la Biblia dice que tengo que orar? No hay ni una cosa ni la otra. Hay cosas que Dios va a hacer y está esperando que yo se las pida. Si no, anda a preguntarle a Daniel. Nos hubiéramos perdido gran parte de la revelación de lo que va a pasar en el futuro si Daniel no se hubiera puesto a orar. Y él quería preguntar por otra cosa. Daniel vio los escritos de Jeremías y vio que Jeremías había dicho 70 años van a estar cautivos y después van a volver. Se fijan, en el calendario habían pasado cerca de 68 años y como decía mi abuelo, el pescado sin vender. Nadie estaba esperando regresar a su tierra. Entonces Daniel le empieza a palpitar el corazón y empieza a orar como nunca antes. ¿Qué lo tiene en el foso de los leones? Acá hay algo más grande. ¿Qué? Abran las ventanas. ¿Por qué? Porque hay algo que empieza a despertar su corazón para orar como nunca había orado antes. Señor, se acerca el tiempo en que se va a cumplir, que tenemos que regresar a la tierra. Así que
empieza a confesar en el capítulo 9 el pecado suyo, el pecado de sus antepasados, empieza a confesar lo que Israel todavía no había confesado, empieza a clamar y le empieza a decir, Señor, ¿qué falta para que regresemos a nuestra tierra? Le pregunta por esos 70 años y Dios le dice, vení Daniel, te voy a contar algo más que esos 70 años. Te voy a hablar cómo termina la historia, y le habla de las 70 semanas, la famosa profecía esa. Daniel fue buscando algo para el momento, y Dios vio la intencionalidad de su corazón y le revela cómo termina la historia. Esto es algo muy interesante. Dios está dispuesto a revelar nuevas cosas si yo estoy dispuesto a disponer mi corazón para escuchar. Tantas cosas te he dicho, para que ahora sí vayamos a Colosenses capítulo 1. Qué largo que está este mate. Me parece que esto va a explotar en cualquier momento. Sí, ya me está titilando el corazón. Colosenses 1. Me encantan las cosas que Pablo pedía por las iglesias. Y no solamente porque suenan lindo. Porque es lo que yo tengo que pedir. Si yo veo a mi esposa, a mis hijos, la gente que quiero, la familia que tengo que cuidar, que es la iglesia allá, digo, ¿qué puedo pedir por ellos? ¿Qué puedo pedir por ellos? Bendecirlos, Señor, que sean felices, que no tengan problemas económicos, que la devaluación no los afecte, que no se enfermen de nada, que se lleven bien en la familia, que no es poca cosa para hoy, que estén contentos con lo que tienen, bueno, no es tan fácil tampoco, que se cumplan todos sus sueños. ¿Sería coherente que yo pida eso? Es como decirle, Señor, cambia el mundo. Sí, muy lindo. No sé lo que quiere decir de todo, no quiere decir nada al mismo tiempo. A veces nuestras oraciones no son efectivas. Porque ¿de qué sirve que mis hijos tengan todo lo que quisieran tener si son caprichosos? Si le pasa lo del Proverbio 30, que por tener se olvidan de Dios, o por no tener están dispuestos a romper las reglas. Más vale tendría que pedir por sus corazones, más que por su economía. ¿Puedo pedir por la economía? Por supuesto. ¿Puedo pedir por su salud? Por supuesto. Pero si solamente pido por su economía, por su salud, y no porque los planes de Dios se cumplan en ellos, estoy siendo muy escaso a la hora de pedir. Fíjate lo que Pablo pedía por sus hermanos colosenses. Nos vamos al 1, 9 y 10. Seguro que lo habrás leído y escuchado alguna vez. Colosenses 1, 9 dice, ¿lo tenés a mano? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que este mensaje simplemente va a ser lo que pedía Pablo por los colosenses. Y simplemente va a ser la mitad de todo lo que pedía. Lo primero que pedía Pablo es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Hace mucho que no pedís esto. Señor, hay tanta crisis mundial. Quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Déjame que te digan dos palabras que no es pedir ser lleno de la voluntad de Dios. No es decirle, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? No, eso es pedirle dirección para algo. ¿Para qué ser lleno del conocimiento de su voluntad? Te puede volar la cabeza empezar a orar esto. Porque significa eso que tantas veces dice Isaías, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Para medir la dimensión de la altura que tienen es como el cielo de la tierra, así de altos son sus caminos, sus pensamientos. ¿Cómo hacer para que la voluntad de Dios, que en el Padre Nuestro se nos enseña a pedir, que se haga tu voluntad, que se hace allá en el cielo, que se haga acá en la tierra? ¿Cómo se va a hacer su voluntad si no tengo ni idea cuál es? Y no estamos hablando simplemente de las cosas grosas, que Dios quiere que vivamos una vida de obediencia, de respeto, que seamos fieles. Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios no es solamente saber lo que Dios espera de mí, es saber lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¡Wow! ¿Está bueno pedir que Dios llene a las personas que yo amo, a mi iglesia y a mi propia vida del conocimiento de su voluntad? Esto es demasiado importante. El Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En el Salmo 119, en el Salmo 40, tantas veces el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Para que uno
pueda comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tiene que haber un cambio de mentalidad, dice Romanos 12, y uno tiene que ofrecerse como un sacrificio vivo, agradable. Esto de ser lleno del conocimiento de la voluntad, lo que está haciendo es que yo me niegue a decirle, Dios, cumplí mis sueños. Yo le estoy diciendo, Señor, quiero que tus sueños se cumplan. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Te acordás lo que oró Jesús en Getsemaní? Papá, todas las cosas son posibles. No mi voluntad, sino la tuya. Imagínate cada área de tu vida siendo afectada por el conocimiento de la voluntad de Dios. No es información. Son los secretos de Dios que te están siendo revelados. 29 de Deuteronomio dice que las cosas reveladas son para los hijos, pero hay cosas secretas que le pertenecen solamente a Dios. Otra forma de decirlo es, Dios tiene secretos que se los quiere compartir a sus más íntimos. Dios tiene secretos que a no ser que yo se los pida y sea confiable para que Él me los dé, van a quedar siendo secretos. Porque yo solamente estoy buscando las cosas que veo todos los días. Ser lleno del conocimiento de su voluntad. Paso siguiente. ¿Cómo soy lleno del conocimiento de la voluntad? Todo esto va unido. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una forma muy sencilla de entender esto es saber no solamente lo que Dios quiere, sino saber cómo hacerlo. Conozco a muchas personas que son muy sabias para dar consejos, pero no son inteligentes para aplicarlo en su vida. Hace muchos años, muchos años, fui un médico, no era en esta ciudad, y mientras me atendió, me dedicó un buen tiempo, fueron 40 minutos, se fumó un atado de cigarrillos. Eran otras épocas, había leyes que no estaban todavía, que uno no podía fumar en espacios cerrados. Se fumó un atado de cigarrillos adelante mío mientras me decía que me cuide la salud. Yo lo miraba, trataba de prestar atención hasta que en un momento él dijo, y vos me dirás, que yo te digo que te cuide la salud, me estoy fumando, sí, estoy tratando de dejarlo, pero bueno, está difícil, me dijo. Tenía toda la sabiduría para dar los mejores consejos de cómo cuidar la salud, pero no tenía la inteligencia para aplicarlo en su propia vida. Hey, ¿de qué me sirve saber? Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios si no tengo la sabiduría para bajarlo a mi propia vida y la inteligencia para desarrollarlo todos los días. Si queremos que lo mejor sea lo que está por venir, necesito empezar a orar estas cosas. Porque hoy hay una palabrita que se puso de moda, que es la procrastinación. Es ni más ni menos que la pereza de tomar decisiones. Es el perezoso de Proverbios que ve que se le cae el techo porque hay una gotera, pero dice, pero no está lloviendo. Y cuando llueve se acuerda de que, cierto que la tenía que tapar. Es muy exagerado Salomón a la hora de hablar de la pereza. Y es alevoso, mete la cuchara en el plato y se cansa de llevarla a la boca. ¡Qué alevoso! No sale a trabajar porque se enteró que hay un león suelto en la calle. Y por la duda. Y se le va la vida deseando cosas que nunca va a alcanzar. Porque no sabe muy bien lo que quiere. Y menos sabe cómo vivirlo. Amigos, tenemos como Señor de nuestra vida a alguien que es llamado admirable consejero. Hay promesas de dirección, de guía. Una de las cosas que Dios espera que le pidamos, Santiago 1, si falta sabiduría, pidámosela a Dios y Él va a dar, como decía un amigo en una versión muy libre, para que tenga y para que reparta. En abundancia y sin reproche. Estamos viviendo tiempos complicaditos, donde la distracción es mucha. Y necesito ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, necesito sabiduría, saber qué es lo que tengo que hacer, pero saber cómo hacerlo, inteligencia espiritual. Y ahora viene una de las cosas principales que te quiero compartir en esta noche. Estuvimos cantando mucho acerca de la dignidad del Señor. 1:10 de Colosenses dice, para que anden como es digno del Señor. Muchas veces, cuando leía este versículo, lo interpretaba de esta forma. Bueno, andar como es digno del Señor significa hacerlo quedar bien a día donde voy. Si soy cristiano, tengo que andar como es digno del Señor. ¿Está bien? Sí, pero te aseguro que es mucho más profundo.
cómo es digno del Señor es vivir más o menos una vida que no hace mamarrachos, que no hace nada malo, que, digamos, lo deja bien representado al Señor como embajador. ¿Es eso? Sí, pero te aseguro que es mucho más. Esta noche estuvimos cantando acerca de la dignidad, de la santidad, de la hermosura, de la belleza del Señor. ¿Sabes que hay un capítulo en la Biblia que habla solo de la dignidad de Jesús? Es Apocalipsis 5. Es una de las pocas veces en Apocalipsis que Juan se larga a llorar. ¿Te acordás qué pasó? Apocalipsis 5 dice que el que estaba sentado en el trono, en su mano derecha tenía un libro con 7 sellos. ¿Te acordás? Y hay un ángel que con una voz potente dice, ¿quién es digno de tomar el libro y de desatar sus 7 sellos? Juan está mirando y empieza a ver de que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no había nadie digno, ni siquiera de mirar el libro. Y se larga a llorar. De última, todo lo que sigue en Apocalipsis es lo que estaba escrito en ese libro. Todavía a lo mejor no había pasado. Y se larga a llorar y viene uno de los ancianos y le dice, Juan, no llores. Hay uno. Hay uno. Hay uno que supera a todos. Es el león de la tribu de Judá. Es la raíz de David. El que ha vencido. Y es digno de tomar el libro. Y en un momento empieza a ver a algún cordero que está como inmolado. Y pasa algo fascinante. Y lo describe con lujo de detalles. Va hasta el trono y toma el libro. Y una multitud incontable de ángeles empiezan a cantar. El cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la fortaleza, la sabiduría, las riquezas. Y todo lo creado empieza a decir que el Señor es digno. ¿Qué tiene que ver esta declaración de Apocalipsis 5 con tu vida, con mi vida y con oración de vivir como es digno del Señor? Es mucho más que hacerlo quedar bien al Señor. Es ser deslumbrado por la dignidad del Señor. ¿Sabes cómo cambiamos los creyentes? No es por ponernos muchas reglas para no pecar. Porque así como las ponemos, sabemos cómo gambetearlas. No es la exigencia moral de la fuerza de voluntad que me ayuda a cambiar. Somos transformados al ver su gloria. La esencia de la santidad no es la prohibición de lo que no puedo. Es la habilitación a ver lo que todavía no he visto. Su belleza. Lo que realmente nos transforma es que ese que tiene ojos como llama de fuego y un rostro que brilla como el sol, podamos ser transformados al ver su gloria, cara descubierta, como dice 2 Corintios 3:18. Ver a Jesús como nunca lo vi antes. Andar como es digno del Señor es que esa dignidad afecte todas las áreas de tu vida, de mi vida. Es mucho más que hacer quedar bien al Señor. Es que la presencia del Señor se vea reflejada en tu vida, en mi vida. Pensar que lo que lo hizo a Jesús digno, según lo que dice Apocalipsis 5, es su entrega en la cruz. Así que la dignidad de Jesús, que yo le pido en la oración que pueda vivir como es digno de Él, tiene que ver con que yo tengo una nueva revelación de cuánto vale su sacrificio para mí, de cuánto vale Él para mí. Eso hace que pase lo que Jesús le dijo a Simón el fariseo en Lucas 7, al que mucho se le perdona, mucho ama. Quiero decirte algo, Dios no necesita nada de nadie. Dios es completo en sí mismo. No necesita que lo amen. Tu autoestima no está en juego si vos y yo no lo adoramos. No tiene problemas o necesidades. Él no tiene necesidad de nada. Él está completo en sí mismo. Él es el que completa las cosas. Ahora, vos y yo tenemos un montón de necesidades.
lo cual hace que el sacrificio de la cruz se vuelva más valioso todavía. Porque Él no necesita ni de vos ni de mí, pero quiso pagar el precio. Como cantábamos en esta noche, al ver nuestro corazón, quiso salvarnos. Y lo hizo por amor, no por necesidad. En todo caso, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a entregar su vida en rescate, porque vino a servir y no a ser servido. Su dignidad, su entrega, hace que lo valore aún mucho más. El Cordero que fue inmolado es digno no solamente de tomar el libro y de desatar sus sellos, es digno de que su iglesia viva como nunca antes. De que la dignidad de su presencia, la hermosura de su belleza, sean la pasión que todos los días nos ayudan a despertar. ¡Wow! Es muy profunda esta oración. Sigue diciendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de Él. Y viene esta frase que suena muy fácil, pero es muy profunda. Agradándole en todo. ¿Qué significa agradándole en todo? Bueno, en pocas palabras, que todo lo que hacemos le guste a Dios. Ahora, no es tan fácil, porque esto implica lo que pasó cuando Jesús fue bautizado, ¿te acordás? Se abrió el cielo. El Espíritu descendió y se posó sobre él como paloma, pero se escuchó esta voz potente desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, Él me da placer. Él me llena el corazón de alegría. ¿Sabes? Vivir agradándole en todo significa que el Señor desde el cielo sienta complacencia con tu vida y con la mía. Alguno dirá, che, bueno, ¿y cuándo vamos a los bifes? De tener la comida todos los días, de que no me falte trabajo, de que no me enferme, de que sea feliz, de que no me bajonee, de que nadie me trate mal, de que nadie me ofenda. Olvídalo, no va a venir. Estas son oraciones que te cambian el corazón. Porque cuando el corazón cambia, ¿qué importa la circunstancia de alrededor? Dios a veces en la creación nos da una muestra gratis de lo que quiere hacer en nuestro corazón. Por eso, ¿qué tema empezar a orar? Señor, ¿hay alguna área de mi vida que no te está? A veces David, mirá mi corazón. Señor, yo no me doy cuenta. Es más, cuando soy confrontado con que hay algo que está mal, lo primero que hago es tratar de hacer algo bien para compensar. Eso sería una autojustificación. O lo que nos queda más cómodo es poner buenas excusas para decir, no, no es tan así. Lo cierto es que no hay nada mejor que tener un corazón que se abre y se expone a la presencia de Dios y dice, Señor, no importa cuántos años de creyente tengo, quiero agradarte en todo. Y agradarte en todo no es solamente en lo que se ve, sino en mis deseos. El Salmo 38:9 dice, Señor, delante de ti están mis deseos, hasta mis suspiros no te son ocultos. Lo que pienso de los demás, cómo veo a los demás, cómo juzgo a los demás. Y agradarle en todo, gran parte tiene que ver con lo que pasa en lo íntimo de mi corazón, que es lo que Dios más está mirando. Tienen un par de cosas más y acá termino. Alguno dirá, pero ¿qué tiene que ver este mensaje con los 115 años? Acordate, a Dios le gusta dejar los mejores capítulos de las historias para el final. A Dios le gusta, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el mediodía pega con toda su fuerza y es perfecto, así le gusta que sea nuestro camino en la vida. Quiere decir que tenemos que seguir avanzando hasta ahí. Al Señor le encanta empezar a hacer cosas que todavía no ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Dios empiece a hacer cosas que yo todavía no vi, ni mi oído oyó, ni se me ha ocurrido pensarlas? Cada vez que Dios quiere hacer algo, por lo general despierta corazones para que se pongan a orar. ¿Recordás cómo nació la iglesia? Ya no nos vamos a 115 años atrás. Nos subimos al auto de Volver al Futuro, al DeLorean, y nos vamos allá. Apenas Jesús asciende. Antes de que venga el Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo los creyentes?
Ni siquiera sabían qué era lo que era la promesa del Padre. Pero la estaban esperando porque Jesús dijo que la esperen. Así nació la iglesia. ¿Cómo siguió creciendo la iglesia en medio de la persecución? ¿Sabes cómo? Orando. A Pedro lo están por matar mañana. ¿Qué hacemos? Bueno, Señor, tenés misericordia. No, no se va nadie. Nos quedamos orando todos hasta que Dios haga algo. Y cuando lo hice, ni siquiera lo creían, morían, pero fue vigilia de oración. Y vas a empezar a darte cuenta que el libro de los Hechos pasan cosas que no se ven muy a menudo. Porque había hermanos que perseveraban en la oración. Amigos, la oración nos transforma a nosotros antes que las realidades. La oración es mucho más que una práctica espiritual, que un ejercicio espiritual. Es el despertar del Espíritu de Dios a nuestros corazones, a empezar a desear cosas que hemos dejado de desear. A veces con Maricel nos toca atender a algunas parejas que no andan muy bien. Es muy loco porque la chica empieza a contar que el matrimonio está en crisis y en cualquier momento se rompe todo. Y el muchacho dice, estamos re bien, acá no pasó nada. Y en la misma pareja, no son gente diferente. Para ella, esto no va para más, y para él, yo puedo seguir así toda la vida, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Evidentemente, hay una desconexión, aunque vivan juntos y duermen en la misma cama, algo se desgastó, se perdió el deseo por conocer lo que la otra persona necesita, lo que la otra persona quiere, la prioridad, el enfoque, la concentración en la necesidad de las personas que más aman. ¿Te acordás? Cuando a la iglesia de Éfeso se le dijo que perdió el primer amor. Como nunca, hacían más actividades, tenían más proyectos, tenían más eventos. El Señor dice, sí, son más las cosas que haces hoy que las que hacía al principio. Vuelve al principio. ¿Cómo? Si estamos haciendo de todo. No. Recordá de dónde caíste. Y empezá a hacer las primeras obras. ¿Sabes cómo nació esa iglesia? Orando. ¿Ven? Mejor servicio. Ese que comienza orando. Y si todo lo que hacemos es potenciado o es frenado por el envión que le da el Espíritu de Dios a nuestras oraciones. Judas no hay que entregar al Señor, sino el que escribe antes de Apocalipsis, habla de contender ardientemente por la fe y habla de orar en el Espíritu. No habla de hacer cosas raras, habla de unir mi corazón a lo que el Espíritu de Dios quiere que yo pida. Romanos 8 dice que a veces no sabemos qué pedir, el Espíritu gime con gemidos indecibles. Él sabe lo que necesito. El tema es que el Espíritu Santo deje de orar cosas que no entiendo, porque mi corazón empieza a entender lo que el Espíritu de Dios quiere. Porque empiezo a ser uno con Él y empiezo a decir, Señor, quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Ya no es que me salga bien lo que proyecté, es, ¿qué proyectaste para mí? ¿Qué estás haciendo en esta época? Señor, ¿cuál es el plan? Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual porque saberlo no me alcanza, necesito que me digas cómo hacerlo. Señor, quiero ser deslumbrado por tu dignidad. Quiero que mi santidad no se base en prohibiciones, sino en que tu belleza me transforma. Señor, necesito volver a redescubrir el valor de la cruz en mi vida. Señor, quiero agradarte en todo. Y acá vienen un par de cosas y pasan los músicos para terminar, porque si no va a explotar el detector que tengo acá de tiempo. Vienen un par de cosas. Y te digo que esto solo es la mitad de la oración, porque después siguen el 11, el 12. Pero si solamente haríamos la prueba que Daniel le pidió a aquel que estaba a cargo de los esclavos judíos cuando fue a Babilonia, le dijo, probá por 10 días. Queremos alimentarnos de una forma diferente, probá por 10 días. Actimel tenía el desafío de los 14 días. Te tomás un Actimel por 14 días y después... ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Cómo notás si te sirvió o no sirvió? Ahora, probá por 10 días. Todos los días empezar a orar. Colosenses 1, 9 y 10.
Porque lo que sigue es muy interesante. Es empezar a jugar jugadas divinas que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para vos y para mí. Yo nunca entendí esta frase. Llevando fruto en toda buena hora. Yo lo entendí así. A ver dónde hay una buena hora, bueno, ahí caigo y llevo fruto. No. El fruto es la buena obra que estoy haciendo. No sé si se entiende. Porque como creyentes, no solamente fuimos salvos para que Cristo sea formado en nosotros y para que hagamos discípulos a todas las naciones. Dios, el Evangelio lo dice, de que nuestra luz tiene que alumbrar para que otros tengan que conocer al Padre por las buenas obras que hacemos. Tito habla de que el Señor nos limpió para que nos dediquemos a hacer buenas obras. ¿Y qué son buenas obras? Son mucho más que buenas acciones, que no está mal. Es entrar en las jugadas divinas. Déjame que te cuente un amigo que tengo allá en Rafaela. Cada vez lo quiero más. Es el menos pensado. Te aseguro que por lejos es el que más evangeliza en toda la iglesia. Evangeliza a tiempo completo. Es remisero. Ha tenido muchos trabajos y tiene capacidad y tiene contactos para tener un mejor trabajo que ese. Hace un tiempo atrás se le rompió el remis, se le fundió. Tuvo que invertir mucho para repararlo. Y se replanteó, ¿sigo con el remis o no sigo con el remis? ¿Y sabes qué? Él sintió nada raro, pero a la vez algo muy sobrenatural y especial. El Espíritu de Dios le decía, te necesito en el remis. Porque ¿sabes qué? Todos los días él ora esto. Y sale a trabajar. Y cada persona que transporta, sea por 5 cuadras, o sea, lleva a los que se van a dializar en los pueblos cercanos a Rafaela, su púlpito es el remis. Y todos los días tiene una historia nueva para contarme. Para mí, es el Messi de la iglesia. Quizás vos lo ves y no das 2 mangos por él. Pero tiene una capacidad para llevar fruto en toda buena obra. Ha visto milagros adentro del remis. Ha visto gente que le dice, voy para un ratito, ora por mí. ¿Sabe hasta dónde llegar? Yo no sé cómo en 10 cuadras puede sacar el tema de conversación y hablar de Cristo, pero lo hace. Y si te lleva 10 kilómetros, ni te cuento. Pero él todos los días palpita por, ¿qué quieres hacer conmigo, Señor? Podría tener un mejor trabajo con un mejor salario. Pero es un misionero remisero. Dios le da la sabiduría y la inteligencia espiritual y le abre puertas de oportunidad para que le hable a gente muy culta y a gente que no sabe leer ni escribir, a chicos y a grandes, enfermos y a sanos. ¿Sabes? Él vive como es digno del Señor. Ha sufrido tantas cosas, pero siempre lo vas a ver con una sonrisa en el rostro. Es el primero que está todos los domingos cuando hacemos reunión a la mañana, ya está barriendo la vereda, nadie se lo pidió, lo hace igual. Recibe con una sonrisa, abraza, tiene un corazón sensible. Trata de agradar a Dios en todo. Por eso, se le presentan oportunidades únicas y Él todos los días lleva el fruto de hacer buenas obras. A veces es una palabra, a veces es un abrazo. Y déjame que te cuente lo mejor de esta oración. Creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Acaso habrá mejor actividad, más remunerada y que más bendición traiga a una vida que todos los días conocer un poquito más al Señor? Para conocer un poquito más al Señor, uno tiene que entrar en esta oración. Porque conocer al Señor tiene que ver con querer saber su voluntad. Tiene que ver con entender y tener acceso a su sabiduría y a su inteligencia. Tiene que ver
con verme deslumbrado por su belleza y que nada me llame más la atención que Él, porque Él es el tesoro por el cual estoy dispuesto a vender todo para tenerlo a Él. Como decía Pablo, estoy dispuesto a perder aún las cosas que más valoré por la excelencia de conocerlo. Qué interesante. Qué interesante es experimentar que tu vida es una luz, que tu vida es transparente, es íntegra, no porque no tenemos equivocaciones, sino porque cada vez que las hacemos, las confesamos y arreglamos y seguimos. Y nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar, porque 7 veces cae justo y se vuelve a levantar. Pero no hay intencionalidad de caer. Si tropezamos, no importa, ahí están los brazos del Señor para sustentarnos, como dice el Salmo 17:5, y no hacernos resbalar. Hey, yo quiero todos los días ser parte de las jugadas divinas que Él trazó para mí. Quiero esas buenas cosas que Dios preparó de antemano para mí, no estar distraídos y llevar fruto. Porque eso me ayuda a conocerlo, a experimentarlo, a vivirlo y a transmitirlo. ¿Y qué si este es uno de los mejores años de la iglesia? ¿Por qué? Porque nos ponemos de acuerdo para pedir cosas que Dios quiere que pidamos. Y cuando el Padre ve, según lo que dice Mateo 18, que 2 o más se ponen de acuerdo para pedir algo que tiene que ver con su voluntad, Dios va a empezar a hacerlo. Amigos, estamos en tiempos donde muchos son despertados a la madrugada, no por los mosquitos, no por el frío, sino por una necesidad y una sed de Dios implacable, de orar. Que a veces ni uno sabe qué, pero es el Espíritu de Dios que inquieta nuestro espíritu, porque cada vez que Dios va a hacer algo, despierta a sus hijos a que se pongan a clamar. Y los mejores capítulos de la iglesia de Calle Rioja 30-29 se empiezan a escribir. Porque siempre dejan los mejores capítulos para el final. Quizás Dios tenga que despertar tu espíritu y el mío para que empecemos a orar de una manera diferente. Con una expectativa diferente, con temas de oración diferentes. Algunos le llaman a esto entrar en la conversación. ¿Te acordás cuando Dios se pone a conversar con Abraham y le dice, ¿y cómo no te voy a contar lo que estoy por hacer? De ahí en más Abraham fue llamado amigo de Dios. Termino con esto. Señor, yo quiero que en la vida de los que estamos aquí, esta oración de Colosenses empieza a ser una realidad. Empieza a ser un clamor, un gemir, porque en esto sí podemos ser constantes. En esto sí querés que insistamos y seamos caprichosos, porque esto es lo que vos deseás hacer en nosotros. Nos ponemos de acuerdo con tu espíritu, que genera en nosotros esta oración genuina. Señor, queremos ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Señor, para eso va a tener que ser transformada nuestra manera de pensar. Se van a tener que venir abajo prejuicios, orgullos. Nuestra forma de verte y de ver a los demás va a tener que cambiar. Pero preferimos ser llenos del conocimiento de tu voluntad que ser llenos de nuestras propias mezquindades. Señor, queremos sabiduría e inteligencia espiritual, aunque esto cueste hacer cambios profundos en nuestra vida. Señor, queremos que tu divinidad nos invada a las áreas más secretas de nuestro interior. Que no haya un tesoro más grande para nuestra vida y un amor que exceda el amor que tengamos por ti. Volvé a traernos como iglesia. Que suspiremos por tu amor, que deseemos, como en un desierto, ver tu poder y tu gloria entre nosotros. Señor, queremos agradarte en todo. Iluminar nuestro interior, examinarnos, mostrarnos por el poder de tu palabra que es vivo y eficaz y más cortante que la espada aguda de 2 filos. Saca a la luz nuestras verdaderas intenciones y motivaciones, y si hay que cambiarlas, estás habilitado para hacerlo, Señor.
Señor, danos la oportunidad diaria de entrar en tus jugadas, de no pasar por alto las cosas que tenés planeadas y preparadas para cada día de nuestra historia, por estar preocupados, distraídos o atraídos por otra cosa. Queremos que el fruto de las buenas obras, que cada oportunidad que nos das la sepamos aprovechar. Señor, te queremos conocer como nunca antes. Señor, te queremos conocer como nunca antes. Queremos que tus rasgos se nos peguen, porque no hay mayor deseo para un discípulo que ser como su maestro, y un siervo que ser como su Señor. Queremos que tu carácter sea formado en nosotros. Te deseamos, te anhelamos, y te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Te quiero mucho, perdón si esto no explotó. ¿Qué sería que explote en nuestros corazones? Que si te despertás a la madrugada y pensás en mí, no me odies. Empezá a orar Colosenses 1, 9 y 10. Porque cuanto más lo pidamos, los oídos del Señor que están atentos van a orar. Termino con esto. 1:13 de Lucas. Tantas veces lo habremos leído. Zacarías va a ofrecer el incienso, le tocó en suerte, era sacerdote. Y no se esperaba que un ángel entrara en acción. Tiene tanto miedo que el ángel le dice estas palabras: Zacarías, no tengas miedo. Escucha esto. Tu oración ha sido oída. Quizás hacía años que ya Zacarías no pedía por un hijo, pero ninguna de sus oraciones cayó en la tierra. Cada una estaba registrada. Cornelio está orando y ayunando, ni sabe lo que está buscando, pero busca a Dios. Cornelio, tus oraciones, tus ofrendas, tu ayuda ha venido a memoria del Señor. ¿Qué serían las oraciones que se vienen haciendo desde el año 0 de esta iglesia? Y las que Dios está moviendo con su Espíritu para que se empiecen a ser contestadas a partir de hoy. ¿Por qué? Porque su iglesia se dispone, se pone de acuerdo y empieza a insistir, a golpear y a clamar. Que Dios escriba los mejores capítulos de la historia de la iglesia y lo haga con vos. Te quiero mucho.